¿Qué tal? Soy Samantha Hernández Nieto y el día de hoy les hablaré sobre el derecho patrimonial romano. En Roma, el patrimonio era un hecho constituido por el conjunto de bienes de una persona en un momento determinado. Cada persona posee un solo patrimonio de forma exclusiva. Ahora bien, ¿qué eran las cosas en el derecho patrimonial? El jurisconsulto Gallo estableció que el derecho privado tiene relación con tres materias: las personas, las cosas y las acciones. Cito: la totalidad del derecho que utilizamos se relaciona o con las personas, o con las cosas, o con las acciones. En el sentido expuesto, la noción de cosa, res, no es para el jurisconsulto la porción material limitada del mundo exterior susceptible de aprovechamiento por el sujeto de derecho, sino que más bien es todo objeto del derecho privado. Ahora clasificaremos las cosas y el dominio. Las cosas sin comercio eran aquellas cosas que podían ser objeto de las relaciones patrimoniales. Por otro lado, tenemos las cosas extra commercium. Eran las cosas que no podían entrar en el tráfico de las relaciones patrimoniales privadas. Estas podían ser humani iuris o divini iuris, es decir, que no podían entrar en el tráfico jurídico privado por razones humanas o por causa divina. De la división de las cosas en mancipi y nec mancipi, las cosas mancipi eran aquellas que se encontraran dentro de la esfera soberana del pater. Eran aquellas que en la antigua economía rural romana tenían una particular importancia. Los fundos en suelo itálico, los animales de tiro y carga y las más antiguas servidumbres de pasaje y de acueducto son algunos ejemplos. Y por último, las cosas nec mancipi. Eran bienes que tenían menos valor y que podían ser adquiridas a través de las formas reguladas tanto por el ius civile como el ius gentium, y podía ser propiedad de ciudadanos romanos o de habitantes peregrinos. Eran, por ejemplo, los inmuebles situados en las provincias. Por otra parte, las cosas muebles e inmuebles, la distinción de las cosas mancipi y nec mancipi, fundadas en un factor socioeconómico, se dieron lugar gradualmente a aquella que distingue en muebles e inmuebles. Los muebles o las cosas muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza exterior. Y las cosas inmuebles son aquellas que no se pueden trasladar y las que dependen de ellas. Cosas consumibles y cosas no consumibles. Las consumibles decían de aquellas que al primer uso se extinguen o se destruyen, y las no consumibles son aquellas cosas que no obstante de sufrir un lento desgaste al ser usadas, su aprovechamiento normal se realiza sin consumirlas. Por ejemplo, un libro o un carro. Las cosas fungibles e infungibles. Las cosas fungibles son bienes que pueden sustituirse por otras de su misma clase. Por ejemplo, si yo recibo una cantidad de trigo determinada y de una calidad determinada, cumpliré restituyendo el trigo de la misma calidad y en igual cantidad. Y las cosas infungibles son aquellas que tienen su propia individualidad y por lo tanto no pueden ser reemplazadas por otras. Por ejemplo, una obra de arte o a un esclavo. Una sería en cosas divisibles e indivisibles. Las cosas indivisibles son susceptibles de una división intelectual o ideal, no corporal. Son aquellas que no pueden fraccionarse, por ejemplo, un animal, o un esclavo, o una estatua. Las cosas divisibles son aquellas que pueden disgregarse sin daño y sin perder sus características originales, por ejemplo, un fundo o predio que se divide en porciones, o un rollo de tela. Las siguientes son cosas simples y compuestas.
Las cosas simples son aquellas que físicamente constituyen una sola unidad, por ejemplo, un bloque de mármol o un trozo de madera o un animal. No es ordinariamente relevante en estas cosas destacar los elementos que las componen. Y por otro lado, las cosas compuestas son aquellas cosas que están integradas por cosas simples, destacando ordinariamente estas últimas en la estructuración del conjunto que es, como resultante, la cosa compuesta. Esta a su vez puede ser una unión material de cosas simples como una nave o como un edificio. Los frutos y productos. Fruto es aquello que la cosa produce periódicamente sin que por ello disminuya su cualidad original, su sustancia, por ejemplo la cría de una oveja o las frutas de un árbol. Y el producto es distinto del fruto, porque no obstante la posibilidad de obtenerse periódicamente, disminuye la sustancia de la cosa, como el metal de una mina o las piedras de una cantera. Y por último tenemos a las cosas principales y cosas accesorias. Cosas principales eran las cuya existencia y naturaleza están determinadas por sí solas, sirviendo a las necesidades del hombre. Y las cosas accesorias son las que estaban subordinadas o dependían de otra cosa principal, como el marco con respecto a un cuadro. ¿Qué era el dominio? Dominium. Así como del derecho del señorío del pater sobre las personas sometidas a su potestad derivan las normas que constituyen el fundamento del derecho de familia clásico, así también del señorío del pater sobre las cosas que constituyen la sede y la base económica del grupo familiar parece haber derivado en Roma el régimen de la propiedad. Dominium. Era la idea de poder de señorío y que se relaciona con el concepto de soberanía. ¿Cómo se adquiere el dominio? La forma de adquisición exigía la presencia del enajenante y del adquiriente de 5 ciudadanos romanos varones púberes como testigos y también de un libre piens o portador de balanza. Los requisitos para adquirir el matrimonio por ocupación eran la aprehensión material de la cosa, que la cosa entre dentro del comercio humano y que la cosa no tenga dueño. Ahora, ¿qué era el condominio? Por la jurisprudencia clásica hay condominio cuando ocurren varios titulares a los que corresponde una parte o cuota del total del derecho del dominio de in communione ejercen sobre un mismo objeto, de modo que el titular no ejerce su poder absoluto sobre el bien entero, sino sobre una cuota ideal abstracta que no puede ser otra que una parte del dominio como ius y no como res. ¿Cuáles eran las acciones para defender la propiedad? Hay actos que cada comunero o copropietario puede realizar individualmente con plena libertad y señorío. Esto es la percepción de frutos en porción a la parte o cuota de derecho que tenga el titular o condominio, la disponibilidad de la cuota de derecho que le corresponda. Esta cuota también puede ser objeto de un gravamen o de un usufructo o una hipoteca. El segundo tipo de actos tiene relación con aquellos que significan alterar o innovar, en un sentido material, la cosa que se tiene en comunidad, como suprimir una parte de la villa en el predio, o realizar una edificación o suprimir una edificación. Ahora veamos, ¿qué es la posesión? El poder hecho o retención fática que se ejercita sobre una cosa corporal con voluntad de tenerla para sí con exclusividad e independencia, esté o no tal poder de hecho fundado en un derecho. La posesión está fundada en un derecho cuando la disponibilidad física de la cosa corporal está amparada en el dominio. Normalmente el dueño es también poseedor, esto es, que su titularidad jurídica va por regla general,
unida al goce y disposición de la cosa. Ahora veamos qué son los derechos reales en cosa ajena. Los derechos reales sobre la cosa ajena implican que una persona posea derechos sobre una o varias cosas que pertenecen a otro individuo. Este concepto admite en el derecho romano la existencia de derechos establecidos en una cosa que pertenece a otro, denominados escolásticamente con la terminología genérica del ius in re aliena. Estos derechos reales se clasifican en derechos de goce y derechos de garantía. Ahora, para concluir, veamos qué son los derechos reales en garantía. En la jurisprudencia romana se desarrollaron diversos métodos y medios que otorgaron un poder directo sobre una cosa corporal de propiedad ajena que, correspondiendo a la naturaleza, tiene por objetivo avalar el cumplimiento de una obligación. Se basa en la enajenación de una cosa corporal en virtud del mancipatio o la in iure cessio, con el fin de otorgar al acreedor una garantía real. El acreedor queda obligado a restituir la cosa al mancipante o al cedente cuando su crédito hubiere sido satisfecho por el deudor, y para que éste pudiera exigir restitución de la cosa dada. Existen tres características de los derechos reales en garantía. La primera es que no confieren el goce de la cosa, la segunda es que es objeto del derecho, y para finalizar, queda tan solo en garantía del cumplimiento de una obligación. Hemos concluido. Esto fue Derecho Patrimonial Romano.